Buenas noches. Hoy analizaremos el accidente de Chernobyl desde la perspectiva de la normatividad legal vigente colombiana en seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de identificar responsabilidades y sanciones, así como medidas que hubieran prevenido la tragedia. En el marco del decreto 1072 de 2015, se establece que el empleador debe implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo el ciclo PHBA. Esto implica identificar peligros, evaluar riesgos y adoptar medidas de prevención y control sin importar si existe culpa o dolo. Y este principio se conoce como responsabilidad objetiva, puesto que la sola ocurrencia del accidente genera la obligación de reparar y proteger al trabajador. La resolución 0312 de 2019 complementa este marco, definiendo los estándares mínimos como la dotación de elementos de protección personal certificados, capacitación constante, planes de emergencia y vigilancia en salud. Por lo que si aplicamos estas normas al caso de Chernobyl, observamos que todas fueron vulneradas, porque no hubo identificación de riesgos críticos, no se entregaron EPPs acordes a los riesgos de exposición, y los trabajadores desconocían la prueba del reactor y tampoco existieron planes de evacuación. En Colombia, estas omisiones configurarían responsabilidad objetiva y patronal, lo que obligaría al empleador a asumir prestaciones asistenciales y económicas, además de enfrentar sanciones administrativas y penales. La responsabilidad patronal en Colombia se configura cuando el empleador no adopta medidas de prevención para proteger la vida y salud de sus trabajadores, tal como lo establece en el decreto 1295 de 1994 y la ley 776 de 2002. En estos casos, el empleador debe asumir no solo las prestaciones del sistema, sino también indemnizaciones adicionales. Si trasladamos este principio al accidente de Chernobyl, vemos que existió una omisión grave en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, porque los trabajadores desconocían la prueba que se realizaría al reactor, no contaban con los elementos de protección personal, carecieron de capacitación sobre riesgos críticos y enfrentaron la emergencia sin protocolos de preparación y evacuación. Por lo, por lo que bajo la legislación colombiana, estas fallas constituyen responsabilidad patronal. Las normas vulneradas serían el decreto 1072 de 2015, la resolución 0312 de 2019, la ley 1562 de 2012, el decreto 1886 de 2015 y la resolución 0491 de 2020. Y las sanciones derivadas serían múltiples, desde prestaciones económicas adicionales como pensiones de sobrevivencia hasta sanciones administrativas con multas de hasta 500 salarios mínimos, clausura temporal, indemnización civil por daños y perjuicios e incluso responsabilidad penal por lesiones u homicidio culposo. La resolución 0491 del 2020 establece las medidas que garantizan el trabajo seguro en espacios confinados. Su propósito es prevenir la exposición de los trabajadores a atmósferas peligrosas y condiciones críticas mediante identificación, control y autorización antes de cualquier ingreso. Si trasladamos estas obligaciones al caso de Chernobyl, encontramos que todas fueron omitidas. El área del reactor nunca fue señalizada ni delimitada. Los trabajadores ingresaron sin permisos de trabajo ni autorización formal. No existió monitoreo de la radiación y tampoco se les dotó de trajes radiológicos, respiradores o detectores personales. Además, los empleados no recibieron capacitación sobre los riesgos radiológicos ni sobre los procedimientos de emergencia. La ausencia de planes de rescate y de supervisión permanente agravó la exposición, incrementando el número de víctimas. En Colombia, la responsabilidad civil por daños y perjuicios hacía que los trabajadores se configuraran cuando el empleador incumplía sus deberes de prevención y protección, generando un daño directo y a diferencia de las prestaciones que cubre el Sistema General de Riesgos Laborales, esta responsabilidad obligaba a indemnizar de manera integral, considerando daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales. Aplicado el caso de Chernobyl, la empresa
incurrió en múltiples omisiones. Primero que nada, no brindó información ni capacitación sobre la prueba al reactor. No entregó equipos de protección personal como trajes o dosímetros y no estableció planes adecuados de rescate y emergencia, para la que todas estas fallas configuran una responsabilidad civil por daños y perjuicios. En este contexto, los trabajadores y sus familias tendrían derecho a reclamar, indemnizar y hacer indemnizaciones adicionales amparadas en el Código Civil y normas como el Decreto 1072 del 2015, la Resolución 0312 del 2019, la Resolución 0491 del 2020 y la Ley 1562 del 2012. Estos daños incluirían el gasto médico no cubierto, la pérdida de ingresos por incapacidad o muerte y el dolor y sufrimientos derivados del accidente. Desde el rol del Ministerio de Trabajo, el accidente de Chernobyl, bajo el marco normativo colombiano, sería objeto de múltiples cargos. En primer lugar, la planta incumplió con la obligación de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, establecida en el decreto 1072 del 2015, dejando a los trabajadores expuestos a riesgos críticos y sin controles efectivos. Además, vulneró la resolución 0312 del 2019 al omitir estándares mínimos como capacitación, entrega de EPP certificados y acordes a los riesgos expuestos. Y no existía un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Otro cargo relevante sería la omisión en la información y la capacitación sobre riesgos, lo cual contraviene lo impuesto en la Ley 1562 del 2012. También se incumplió la resolución 0491 del 2020, al permitir el ingreso a trabajadores a áreas contaminadas sin monitoreo atmosférico, ni permisos formales de trabajo. Finalmente, la situación evidencia una inadvertencia de condiciones de seguridad en ambientes de alta peligrosidad, comprobables a las exigencias del decreto 1886 del 2015 en minería. Las normas vulneradas incluyen, además del decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019, la ley 1562 del 2012, el decreto 1295 de 1994 y la ley 776 del 2002, así como la resolución 0491 del 2020. Estas omisiones reflejan una clara negligencia patronal frente al deber de protección integral de los trabajadores. En cuanto a sanciones, el Ministerio de Trabajo estaría facultando para imponer multas de hasta 500 salarios mínimos, ordenar la suspensión de actividades o incluso el cierre definitivo de la planta. Según lo previsto en el decreto 1072 del 2015 y la ley 1562 del 2012, a esto se sumaría la responsabilidad patronal derivada del decreto 1295
de 1994 y la Ley 776 del 2002 con la obligación de asumir prestaciones adicionales. Asimismo, los trabajadores y sus familias podrían reclamar indemnizaciones civiles por daños materiales y morales. Finalmente, desde la perspectiva penal, se configurarían delitos como lesiones personales u homicidio culposo, al haber expuesto de manera indebida a los empleados a un riesgo conocido. En conclusión, bajo la legislación colombiana, Chernobyl sería un caso paradigmático de incumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el cual la omisión patronal generaría sanciones administrativas, civiles y penales, recordándonos que en el sistema de seguridad y salud en el trabajo no es una formalidad documental, sino un deber ético y jurídico de la protección y la vida y la dignidad de los trabajadores. Muchas gracias.